Esa niña pasó 13 años atada a una silla en una habitación. Eso que vimos es un fragmento de un video corto que hice para otra red. Pero encontré esta historia tan impactante, me llamó tanto la atención que pensé que era importante traerla aquí con más detalles para ustedes. Durante 13 años, Susan o Jean Wiley fue tratada como un animal irracional. Ella fue mantenida encerrada y prácticamente sin ningún contacto humano. Y cuando fue rescatada de su cautiverio, el 4 de noviembre de 1970, Jean no hablaba. Ella únicamente era capaz de emitir algunos sonidos, como lo hace un bebé, ¿sabes? Ella pesaba apenas 26 kilos, con 13 años de edad, usaba pañales y tenía claras dificultades para moverse y también para alimentarse. Lo más impactante es que el responsable de ese trato abusivo e inhumano fue su propio padre, supuestamente basado en un diagnóstico de discapacidad intelectual que la pequeña recibió. Cuando nació, su madre era deficiente visual y totalmente negligente. Pero lo peor es que sus salvadores, digamos, no fueron realmente sus salvadores. Y así, una vez más, no fue tratada adecuadamente como un ser humano. Yo soy Marcos Campos. Sean todos muy bienvenidos aquí. Cada semana tenemos episodios nuevos, así que si te gustan los crímenes reales, misterios, te invito a suscribirte y seguir el canal. Mira, tu suscripción ayuda muchísimo, ayuda mucho aquí en el mantenimiento de nuestros episodios, de nuestras producciones. Y lo que también ayuda mucho es si puedes unirte a nuestro club de miembros. Pero si no puedes en este momento, no hay ningún problema. Solo tienes que disfrutar de nuestro contenido, compartirlo con quien pueda estar interesado y, claro, quedarte con nosotros aquí hasta el final del episodio. Y miren, amigos abducidos queridos de mi corazón, antes de continuar con el episodio de hoy, necesito este momento aquí para hacer algunos agradecimientos especiales. El primero de ellos es, sin duda alguna, a cada uno de ustedes que me dieron un apoyo fantástico, una energía súper positiva. Con todos los cambios recientes en el canal, les confieso que tenía miedo, amigos. Estaba angustiado, de verdad, con un nudo en la garganta cuando les decía en mis historias que no estaba durmiendo. No lo decía solo por decir no. Yo estaba realmente ansioso, con mucho miedo, porque el canal hoy es nuestra fuente de ingresos aquí. Ya hay personas involucradas en eso también. Y yo dije, hermano, voy a cambiar el nombre. Esto se va a venir abajo. Vamos a tener que empezar de nuevo. Y fue completamente lo contrario, ¿verdad? El video fue súper bien. Ustedes apoyaron, ¿saben? Una respuesta muy buena, muy positiva. Me puse súper feliz. Me quitó esa carga de energía que sentía pesada aquí en la espalda, ¿saben? Entonces, de verdad quería agradecer de corazón y también quería agradecer de corazón a nuestros socios publicitarios y comerciales aquí. Sin ellos, amigos, el canal no existiría, ¿saben? Sé que a veces cuando ponemos una inserción publicitaria, mucha gente pone mala cara, ¿no? Porque interrumpe el flujo de la historia. Pero eso es fundamental, amigos. Yo también consumo un montón de canales aquí en YouTube, ¿ok? Me encantan varios canales y cada vez que estoy viendo y los tipos ponen una inserción publicitaria, yo digo, pues, qué padre, porque sé que eso es lo que va a mantener funcionando el canal que me gusta, ¿sabes? No siempre podemos hacer que el canal funcione solo con el AdSense de YouTube. Entonces, los socios comerciales, las empresas que ponen anuncios aquí, son fundamentales para que nuestros contenidos existan. Entonces, quería agradecer a las empresas, quería contarles rápidamente, en un minuto, la historia que pasó. El día que cambiamos de nombre, estábamos cerrando una asociación con Growth Suplementos. Y bueno, ese día cambiamos de nombre y ya se había generado el enlace rastreable, el cupón. Hablamos con ellos y les avisamos del cambio de nombre. Les sorprendió y preguntaron cómo fue eso. Acabamos de cerrar la asociación y cambiamos de nombre, así es. Pero la gente fue súper receptiva, también lo cambiaron. Ahora, todos nuestros cupones son Marcos Campos, todo junto, ¿ok? Entonces, también en Growth. Para quien no la conoce, Growth, ya lo digo rapidito para ustedes, es una empresa de suplementos. Encuentra vitaminas y proteína de suero en el sitio de Growth. El enlace está en la descripción. Después me cuentan, y usando el cupón MARCOSCAMPOS van a tener un precio especial. Y además van a apoyar al canal, ¿verdad? Porque usando nuestro cupón, eso es todo, ¿sí? Es solo eso mismo. Gracias a todos por su gran feedback. Eso es todo, mensajes dados. Vamos a los hechos. La historia de Jean Wiley es, sin duda alguna, una de las más tristes que he contado aquí. Me encontré con este caso hace unos días, cuando estaba investigando episodios, historias para los episodios. Y la maldad con la que se trató la vida de esta niña, de esta muchacha, me tocó, ¿saben, amigos?
No sé si es por el hecho de que soy papá, y después de que me convertí en papá, me volví más sensible. Pero esta historia realmente es demasiado triste, así que prepárense porque se les va a hacer un nudo en la garganta, ¿ok? Decidí hacer el video corto que vimos al inicio del episodio y creí que era lo correcto. Hablé con Eliana. Pensé que sería bueno hacer una historia más completa y detallada para ustedes. Entonces investigamos los orígenes de esa conducta perversa de los responsables de Jan. Y mira, eso no es ninguna novedad, ¿eh? Ustedes deben recordar, como especialistas en historias de True Crime, el caso de Oksana Malaya, que es una niña ucraniana que se hizo conocida, de hecho, en todo el mundo en 1993 cuando fue descubierto. Entonces, el trato que ella recibía de sus padres también, que la convirtieron en una niña salvaje, una niña que fue tratada como un perro. Ella vivía con los perros. Si no conocen esa historia, la presentamos aquí en el canal en la serie No te calles, que fue una serie de episodios que hicimos aquí sobre tratamientos, casos, ¿verdad?, perversos con niños y adolescentes. En el caso de Jan Wiley, según el documental Jean, El secreto de la niña salvaje, 1994, se incluyen testimonios de su madre. Cuando la niña nació, su pediatra informó a los padres que la bebé presentaba indicios de una leve discapacidad intelectual, lo que dificultaría un poco su aprendizaje, principalmente el habla. Y eso llevó al padre de Jean a querer protegerla de la sociedad. Entonces decidió mantener a la niña aislada de todo y de todos. Pero aquí está la primera interrogante del caso. ¿Será cierto? Difícilmente esa información resiste a los hechos que vamos a ver ahora. Al leer esto, lo primero que uno piensa es, ¿qué hacía ese padre ahí? ¿Que sería, en realidad, no incomodar a las personas con la convivencia de su hija? Sí, en realidad, amigos, él no quería sentirse avergonzado, ¿verdad? Por alguna situación que por casualidad le pasara a la niña, ¿no? Un hombre que solo pensaba en sí mismo y en sus propias necesidades, y se ponía en primer lugar en cualquier circunstancia, desconsiderando completamente a las demás personas. Aunque eso lastimara a esas personas y, en este caso, aunque terminara con la vida de su propia hija. Para comenzar, conozcamos a ese fulano, la ciudad Brasil. Clark Wiley, padre de Jean, nació en 1901. Él creció ahí, en la región de California, y trabajó como maquinista en Los Ángeles durante y también después de la Segunda Guerra Mundial. El hombre se casó con Dorothy Irene Oglesby, y a pesar de ser un individuo controlador, que odiaba el ruido y no quería hijos, terminó siendo padre de 4. Una niña que murió porque la dejaron en un garaje frío. Un segundo bebé que falleció por complicaciones en el parto, el tercero que es niño, John, que sobrevivió y 5 años después llegó al mundo. Entonces, Susan, la niña que se hizo conocida mundialmente como Jean. Después de que la madre de Clark Wiley, la señora Pierre May Martin, fuera asesinada accidentalmente por un conductor ebrio en 1958, Clark desarrolló un estado permanente de ira y paranoia. Aparentemente fue eso incluso lo que lo llevó a brutalizar a sus hijos, al pequeño John y también a Jean. Y cuando toda la historia sale a la luz pública, es cuando nos enteramos de que fue en esa misma época cuando el padre de Jean empezó a mantenerla encerrada en un cuarto con llave. La niña se quedaba en ese cuarto donde había un baño y su propia cuna, donde los brazos y las piernas de la niña permanecían atados e inmovilizados. Algunas fuentes también dicen que la niña El padre prohibía que cualquier persona interactuara con su hija. Entonces, en el día a día de la vida de la pequeña Jean, no había espacio para ningún tipo de estímulo que pudiera desarrollar a la niña. Y, dado que recibía una cantidad insuficiente de alimentos, eso también la dejó gravemente desnutrida. La niña estaba desnutrida físicamente por falta de alimento, emocionalmente por falta de afecto y cognitivamente por ausencia de instrucción y estímulo. El papá la alimentaba principalmente con comida para bebé y, ocasionalmente, algunos huevos cocidos y cereales, además de líquidos. Y hay un detalle de perversidad extrema en esta historia, porque Clark también obligaba a su hijo a abusar de Jean. En cuanto al habla de la chica, cada intento de expresarse era castigado, lo que le generó un silencio permanente y condicionado por esa violencia.
Obviamente, por miedo a recibir un golpe, a ser golpeada, la madre y el hermano no podían hablar con Jean. Clark se los tenía prohibido, y los vecinos tampoco sabían, ni siquiera sabían de la existencia de la niña. Clark era tan miserablemente inhumano que le dijo a su esposa que, si Susan, a quien en realidad conocemos como Jan, lograba vivir hasta los 12 años, él permitiría que Dorothy consiguiera ayuda para ella. Y la sensación que tengo aquí es que él realmente quería matar a Jan poco a poco, ¿no es así? Pero increíblemente sobrevivió así. En esa condición de extrema maldad, pasaron largos 13 años hasta que fue rescatada por una total casualidad de la vida. Dorothy finalmente decidió dejar a Clark y se llevó a Susan con ella. Afortunadamente se fue a vivir con su propia madre en la ciudad vecina, Monterey Park. La mujer intentó solicitar también ayuda para personas con discapacidad visual y pensó que tal vez podría solicitar alguna asistencia para su hija, que era dependiente. Jean Wiley estaba tan desnutrida en octubre de 1970 cuando se descubrió toda esta situación que parecía tener 3 o 7 años, de hecho, la mitad de su edad real. Ese día, madre e hija entraron a una oficina de servicios sociales en el condado de Los Ángeles. Como la mujer sufría de cataratas que la dejaban parcialmente ciega, estaba buscando apoyo para su discapacidad, y así entró en el lugar equivocado. Sin querer, llevó a su hija a una reunión con trabajadores sociales. La niña caminaba de una manera muy descoordinada, cruzaba las manos frente al cuerpo, no podía hablar, hacía sus necesidades en cualquier lugar, salivaba y escupía involuntariamente. Jean no era capaz de enfocar la vista ni de extender completamente los miembros de su cuerpo. Jean ocasionalmente se tocaba íntimamente sin importarle quién estuviera cerca. Y a pesar de molestarse con algunas situaciones y también de enojarse, ella nunca lloraba. La niña de 13 años demostró comprender solo su propio nombre y 2 frases, para con eso y ya basta. En resumen, los profesionales que estaban ahí en esa ocasión quedaron asombrados por el estado físico, emocional y psicológico de la niña. Inicialmente pensaron que Jean tal vez tenía algún grado de autismo, pero rápidamente descubrieron que todo había sido condicionado por el comportamiento y los abusos. Pronto los médicos confirmaron su muerte. Apenas podía tragar o masticar. Desde pequeña, como vimos, tenía prohibido llorar, hablar o hacer algún ruido. Si no era golpeada por su propio padre, quien le gruñía en esas situaciones como si fuera un perro bravo. Gente, es una situación que tal vez solo quien tiene hijos puede entender y ponerse en el lugar. Imagínate a tu hijo en una situación así, un hombre así haciendo eso. Es algo que de verdad parte del corazón. Una niña, caray, pobrecita. Cuando ves los videos de los tratamientos que recibió, ves que era una niña plenamente capaz de desarrollarse. ¿Sabes? Cuando la psicóloga y su maestra están hablando con ella, ella imita los sonidos, pasa la mano, ves que está descubriendo el mundo. Al pensar en esa situación, ese cuarto oscuro donde la amarraban y hacía sus necesidades, debía oler horrible. ¿No es realmente un olor a deshumanidad? Y tal vez no hay otra forma de expresarlo. En fin, amigos, ante esta verdad impactante, Jean fue llevada a un hospital infantil, donde médicos e investigadores empezaron a cuidarla y la sometieron a varias pruebas. Ellos creían que ella todavía podría aprender a hablar y desarrollarse normalmente. El cuidado de la niña quedó dividido entre varios profesionales. Susan Curtis, que era una especialista en lingüística, se encargó del desarrollo del lenguaje de Jean. James Kent, que es psicólogo, se encargaba del desarrollo emocional de la niña. Jay Shirley es psiquiatra y estaba ahí con su equipo realizando exámenes para evaluar la salud mental de la niña después de todo ese aislamiento. Los resultados mostraron patrones cerebrales anormales, pero no fue posible determinar si eso se debía a la supuesta deficiencia congénita o a los años de sufrimiento. Si pensamos que en realidad existía esa condición innata, seguramente el trato degradante debió empeorar todo. Mira, es una mezcla de todo, ¿no? La niña al principio solo podía decir palabras como azul, naranja, mamá y ve.
y la mayor parte del tiempo ella estaba callada. Si la obligaban a hablar, se orinaba o defecaba, lo que indicaba una gran inseguridad, un miedo extremo y también estrés. En el momento en que esta historia apareció por primera vez, fue ampliamente difundida en decenas de periódicos en Estados Unidos y también en Gran Bretaña. Se utilizaron los nombres completos de los padres y de los hijos, incluso su dirección. No hubo ningún intento de ocultar ningún detalle de sus vidas en ese momento, ni de proteger la identidad de la niña. Muy lejos de eso. Y los reporteros y editores locales incluso ganaron premios de periodismo por toda esa cobertura. Ahora voy a hablar sobre lo que toda esa cobertura pudo haber causado en la vida del señor Clark. No se olviden de él, ¿ok? El causante de todo. Pero hablando primero del tratamiento de Jean, ella superó muchas barreras y aprendió cerca de 100 palabras en el primer año en que fue acompañada. Y también mostró mucho interés en querer entender las cosas y aprender más. Por eso Jean fue a vivir con Jean Butler, que era su profesora en ese momento, y después fue a vivir con la pareja David y Marilyn Higler, donde siguió avanzando. Con la dedicación de estas personas y con el tiempo, Jean aprendió a expresar sentimientos y a usar el lenguaje para describir eventos pasados e ideas abstractas también. No obstante, la niña aún tenía ataques ocasionales de furia, y los cuidados que Jean recibió cuando fue encontrada fueron bastante complejos, pues había algunos conflictos de interés en relación a la manera en que los profesionales manejaban ese caso, y aunque no tuvieron un éxito total, podemos considerar que los esfuerzos del equipo de rehabilitación fueron importantes para la inserción de Jean en la sociedad y para la conquista de su autonomía, pero principalmente por representar un avance en su desarrollo cognitivo. Cuando se compara con los 13 años de completo abandono en los que vivió encerrada y aislada por su padre. A pesar de toda la repercusión del caso y el interés de la comunidad científica, el progreso de Jean no alcanzó, lamentablemente, las expectativas. Los investigadores se dividieron entre quienes creían que ella tenía una discapacidad intelectual de nacimiento y quienes pensaban que los abusos causaron daños irreversibles. Tras casi 4 años, el gobierno cortó en 1974 el financiamiento de esa investigación con ella por falta de resultados concretos. Los Higlers, esa pareja que llevó a Jean a vivir con ellos, entonces dejaron de ser, entre comillas, sus padres adoptivos en 1975 con el cierre de los estudios sobre su lenguaje. Las principales conclusiones fueron que la formación de vocabulario no tenía fecha de caducidad, pero que la comprensión de la gramática. En fin, amigos, esa cuestión de formar frases, palabras, era una situación muy compleja para el niño. Esta ventana de desarrollo parece estar limitada entre los 5 y los 10 años de edad, y los aspectos criminales del caso también se cerraron paralelamente. Miren nada más. Clark Wiley, de 69 años de edad, fue denunciado por su esposa y acusado de abuso infantil. Sin embargo, el día de su detención, precisamente el 20 de noviembre de 1970, se quitó la vida con un arma de fuego todavía dentro de su casa. Y fue su hijo, John, que tenía 18 años en ese entonces, quien encontró el cadáver de su padre. Clark dejó una nota de despedida con la siguiente frase entre comillas: "El mundo no va a comprender". Entonces yo pregunto, ¿qué quería usted que el mundo comprendiera, verdad, señor Clark? ¿Recuerda que comenté hace un momento que iba a hablar sobre el señor Clark, todo ese asunto de la cobertura mediática? ¿Será que fue eso? ¿O fue eso lo que hizo que él no lo soportara? Él sometió a su hija durante 13 años a una situación que ni siquiera se puede poner en palabras. Podemos imaginar mínimamente el sufrimiento de esta niña, pero no logramos ni acercarnos a todo lo que ella pasó. Él no pudo soportar ni un año con el peso de la sociedad encima de él, descubriendo el monstruo que era. Además de eso, la madre de Jean alegó que también sufrió abusos a manos de su esposo. Ella tenía una grave discapacidad visual, como mencioné antes. Y por último, ella fue absuelta de las acusaciones de malos tratos y después todavía intentó criar a su hija, cuando Ginny ya tenía 18 años, que fue la ocasión en que regresó al cuidado de su madre. Pero la madre de Jean después dijo que no pudo, ¿verdad? Dadas las circunstancias, entonces mantuvo el control y no pudo cuidar de su hija.
Ella también demandó a los investigadores, alegando que el bienestar de Jean fue descuidado. Y lamentablemente sin madre y sin los investigadores, Jean pasó a vivir en hogares adoptivos donde sufrió nuevos abusos y volvió al silencio total. En enero de 1978, la madre de Jean prohibió todas las observaciones científicas y pruebas con su hija, y poco se sabe sobre sus circunstancias desde entonces. Su paradero actual es desconocido, aunque se cree que está viviendo bajo el cuidado del estado de California. Pues se informó en 2016 que ella estaba viviendo en una institución estatal donde se estaba acercando a su 60º cumpleaños. John, su hermano que también sobrevivió al abuso, vio a su hermana por última vez en 1982. Y Dorothy Irene Oglesby, madre de Jean, murió en 2003. Psicólogos y lingüistas aún debaten el caso de la niña Jean, y existe un interés especial académico y de los medios en su desarrollo y también en los métodos del equipo de investigación. En particular, los científicos compararon a Jean con otros casos de retraso en el desarrollo psicológico y adquisición tardía del lenguaje, como por ejemplo el caso de Oksana que fue mencionado al principio del episodio. Y también el caso de Victor Aveyron, que es un niño francés que fue encontrado entre 1798 y 1799 con todas las características de un niño salvaje. La película Mockingbird Don't Sing, estrenada en el año 2001, está basada en la historia de Gene Wiley. Un relato lamentable de abuso paterno, con consecuencias extremas que limitaron para siempre el desarrollo de la niña, y aún la pusieron en el centro de diversos experimentos de disputas científicas como si fuera un conejillo de indias. Y la doctora Susan Curtis, en relación a Jean, analizó lo siguiente, abro comillas: ¿pero será solamente el lenguaje lo que nos hace humanos? Esa es una pregunta complicada porque creo que es posible saber muy poco sobre el lenguaje, y aún así ser humano completo y amar. Construir relaciones interpersonales e interactuar con el resto del mundo. Y Jean definitivamente interactuaba con el mundo, cierro comillas. Y aprovechando lo que dijo la doctora, sin duda alguna es lo que yo mencioné. Cuando observas con atención los videos que muestran el tratamiento al que Jean estaba siendo sometida, los tratamientos. Ella era una niña perfectamente capaz de desarrollarse. Ella tenía una mirada triste, pero que aún en el fondo guardaba, ¿sabes?, una inocencia de niña y que podía desarrollarse. Hay incluso una escena triste que la muestra. Cuando los investigadores dicen que el papá murió, ¿verdad? Ella mira triste así, con ese semblante vacío, mirando al fondo. Y entonces ella se vuelve hacia la oscuridad, pero está dentro de un pasillo. En fin, qué historia tan triste, ¿verdad, amigos? Qué historia realmente triste. Les dije que es una de las más tristes que he contado, porque de verdad lo es. Espero que hayan disfrutado nuestro contenido de hoy. Si te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y si puedes, únete a nuestro club de miembros. Eso es todo. Muchas gracias por tu compañía, un beso de Ruivo, hasta el próximo episodio.